Ok. De nuevo, bienvenidos a todos a la clase. Estamos empezando hoy la quinta lección de este curso. Hemos visto el anuncio del nacimiento del Salvador, su nacimiento en Belén, la llegada de los magos. En la clase pasada vimos también el bautismo de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista. Y esta noche vamos a ver los primeros discípulos de Jesús y el primer milagro de Jesús, que se encuentran en Juan capítulo 1 y capítulo 2. Así que antes de estudiar juntos, vamos a orar y pedir que Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Amado Jesús, gracias por llamarme a través de tu palabra. Perdóname cuando no confío en tu poder para ayudarme y para salvarme de mis pecados. Hazme volver a tu palabra, la Biblia, para leer cada día las pruebas de tu infinito amor y poder. Enséñame como les enseñaste a los discípulos y ayúdame a creer y confiar siempre en ti. Amén. 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 Ok. Muy bien. Y solo vamos a repasar las reglas que tenemos para esta clase. Siempre queremos conducirnos aquí con respeto. Eso hacemos llegando preparados en cuanto es posible, haciendo la lectura y viendo el video. También llegando puntuales. Mostramos respeto a los profesores, a los compañeros dentro de la clase y también a todos en el grupo de WhatsApp con lo que ponemos allí. Buenas noches, Kevin, bienvenido. Buenas noches, pastor. Sí, gracias por venir. Gracias. Ok. Una breve actividad de apertura entonces. Sobre José y María. María, la madre de Jesús, y José, ¿se dice padrastro de Jesús? Porque no es su padre según la carne, ¿verdad? Es su padrastro. Ok, vamos entonces en 5 minutos, mencionar todo lo que sabemos de la Biblia sobre sobre José y María. Bueno, María era prima de Elizabeth. Ok. Sí, era pariente de Era, Elizabeth. y de hecho cuando Elizabeth su vientre fue visitado por el Espíritu, sabemos que nació Juan. Entonces María fue a visitarla y dice el relato de Zacarías que el vientre de Elizabeth saltó de alegría al ver que María la estaba visitando. Sí, muy bien. Sí, eso lo vimos, y qué bueno que ya sabe la historia. Lo vimos en la lección 3, yo creo, ¿no? 2. Sí, Bueno, ¿alguien más? ¿Qué más sabemos sobre María y José? Después que María regresa, el ángel la visita porque la vio que estaba en gracia y era la única que tenía, era pura, el lenguaje espiritual y cuerpo, que servía adorando en cuerpo y alma. Entonces el ángel la visitó y le dijo que por gracia, por ser pura dentro de todas las mujeres, su vientre iba a conceder al hijo iba a ser embarazada por Espíritu Santo. Ok. Bueno, sí era por gracia, por gracia. Por gracia. Ese es el amor inmerecido de Dios. Y si vemos que María no merecía el amor de Dios, eso significa que ella no era más pura que otras personas. Era un creyente en Dios y por la fe perdonada, así igual que todos los creyentes. Pero la Biblia enseña que, bueno, ella misma dice, ¿verdad? Que
Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu regocija en Dios, mi Salvador. Sí, Entonces, ella, si necesitaba Salvador, era pecadora también, igual que nosotros. La pureza del niño que iban a hacer, de hecho, no viene de María, viene del Espíritu Pedro Santo. Juan. El Espíritu Santo obró un milagro en el vientre de María para hacer que Jesús naciera un ser humano, pero sin pecado. Ex- Heredado. Claro, porque nuestro Dios vio a María que tenía, por misericordia y porque su corazón estaba devoto a Él, si bien su carne era imperfecta, Sí. pero su mente y su corazón estaba siempre pensando en las cosas espirituales y siempre estaba yendo a la sinagoga a escuchar cómo leían la Torá. Ella, lo que podemos decir según la escritura es que ella era creyente y así, Es, así por es, la, una creyente ejemplar, podemos decir. Claro, sí, Pero eso todo debido a la obra de Dios en su corazón y exacto. su vida. correcto, correcto. Mi hermanos, Ferney, sí, gracias. ¿Qué más sí, mi hermano, sabemos? Ujú. en diciembre tuvimos la oportunidad de reunirnos con los vecinos y amigos y llegamos a la conclusión de que íbamos. Aló, ¿me escuchan bien? Sí, le Sí, escuchamos muy bien, Ferney. Le contaba que donde yo resido es un conjunto cerrado. Ujú, La ciudad de Ibagué es una ciudad de 500.000 habitantes. eh, y en el sector donde yo vivo, una comuna número 8, tiene 100.000 habitantes. Y donde yo resido, exactamente hay como unos 100 personas con las que habitamos ahí en un conjunto cerrado. Con ellos ujú, llegamos, con la mayoría llegamos a un acuerdo de conocer un poco más del pesebre, de María, de José, de Gabriel, Ángel Gabriel, y de la palabra de Dios. Y comenzamos con ellos a reflexionar en cada día. Aquí en Colombia la costumbre es rezar una novena de 9 días, pero ujú. entonces llegamos al acuerdo de que íbamos a meditar en la palabra de Dios sobre el nacimiento de Jesús. Y entre los temas que yo tomé nota, hablábamos de unas cinco o seis líneas principales. Una de ellas era que mencionaba al ángel Gabriel como mensajero de una importante y trascendente noticia, como era el Señor como era el nacimiento de nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Ujú. ahí fue toda una alegría para todos nosotros entender de que en esta Navidad nosotros celebramos, en vez de dejarnos llevar por el catolicismo o por que el catolicismo que nos arropa con un pesebre para rezar y rezar, ¿cierto? Y por una iglesia de corte evangélico donde comienza a tomar distancia de que no, todo lo que tiene que ver con Navidad es malo. Entonces buscamos como un punto medio y comenzamos a conocer la palabra de Dios y fue un espacio muy interesante para aprender. Dos, otra línea que conocimos menciona sobre el tema de María, que era una joven comprometida en matrimonio con José. Ok. Y tres, el ángel Gabriel le anuncia a María que ella va a ser la madre de Jesús, Dios, Salvador del mundo. ¿Y cómo recibió la noticia María? Entendemos, y a través de la Biblia, que ella se turbó por sus palabras. ¿Sí? Ujú. Aplicada a nuestro tiempo, nosotros también en un momento dado nos turbamos cuando a ratos no nos creemos que somos hijos de Dios. A ratos no es que somos hijos de Dios, a ratos de pronto no la creemos, Mm. ¿cierto? Y salía una gran pregunta, ¿por qué? Y salía una gran pregunta, era ¿por qué fue escogida por Dios la joven María? O sea, si era la mujer? Entonces comenzamos a investigar, a indagar con católicos y evangélicos, y unos decían porque era muy santa, otros que eh, porque era una mujer, ¿cierto? Con poderes, etcétera. Y cuando nos fuimos entonces a investigar, descubríamos en la palabra de Dios que era por misericordia de Dios, por gracia de Dios, ya fue escogida. Así Ujú. como fue escogida en ese momento para un propósito que tenía Dios para el mundo, que era el plan de salvación, ¿cierto? Sí. Así como somos escogidos nosotros hoy en día por misericordia de Dios, ella fue escogida por Dios, no porque fuera más santa que cualquiera, no,
porque también ella necesitaba de su Salvador, ¿cierto? Sí. Pero entonces encontrábamos una característica muy, muy interesante en ella, ¿sí? Siendo pecadora como nosotros, todo, encontrábamos que era una mujer María era una mujer piadosa, sí, ¿cierto? Era una mujer creyente, ella creía en Dios. Y entonces nos pusimos a investigar qué es una mujer piadosa, ¿cierto? Y entendíamos que una mujer piadosa es ser una mujer recta e intachable. Una mujer piadosa es una mujer sabia, es una mujer prudente, ¿sí? La Biblia habla de que la mujer sabia edifica su casa, la insensata la destruye, ¿cierto? Sí. Y rematábamos en esto. Claro, tenía que ser así. Era una mujer creyente en Dios Trino. Era creyente. Entonces, por eso llegábamos a la conclusión de que no era lo que nos habían dicho en el pasado, que era demasiado santa, por eso era escogida por Dios. También había otros podemos investigar que muchos decían que después de que María concibió a Jesús y tuvo a Jesús, ella nunca se acostó con José, ni nunca tuvo más hijos, y fue otro tema que nos sirvió para platicar con los vecinos, y definitivamente llegamos a la conclusión, ya para terminar yo este tema, pero llegué a la conclusión, era que nosotros necesitábamos conocer más de la palabra de Dios, exactamente en el tema del nacimiento del Señor Jesús. Eso, mi hermano, es mi aporte. Sí, y bueno, a ese punto último que usted hizo, y gracias por sus comentarios a los dos, a ese último punto que la Biblia dice que María no tuvo relaciones con su esposo hasta que nació el niño. Eso está en Mateo capítulo 1. Entonces, sí, no, correcto. Sí, da de saber que después, sí, disfrutaban de esa bendición de pareja entre sí. Sí. Y además, sí, Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 26, da de saber que Jesús tenía hermanos. Lo más probable, lo más obvio entonces es que eran hijos de José y María. Y de hecho, una de las cosas que también fue la gracia de la gracia por la cual María consiguió a Jesús, fue porque ella tenía una muy buena reputación y era una mujer intachable. Y al contar con una buena reputación y de buena familia, el Espíritu Santo vio en ella que sí reunía las condiciones para tener al Mesías. Porque sabemos que Juan venía a preparar el camino para que llegara el Cordero. Entonces, el Cordero tenía que llegar en un ambiente, en una mujer que sea de linaje intachable, ya que María, por su familia, por el linaje que venía, era de un linaje intachable. Porque la familia de María, los tíos o abuelos, quién sabe, eran ancianos de las sinagogas y siempre estaban leyendo la Torá. Entonces, eso le jugaba un punto muy a favor a María, porque al estar en contacto con la Torá y siempre estar sabiendo acerca de la ley de Moisés y todos los mandamientos, eso le inculcaba a ella el miedo a no infringir la ley, porque sabía que sí. Vamos a hacerle pausa allí. Hay algunas cosas, algunos detalles que usted compartió que no se saben con seguridad, porque claro, no están en la Biblia, ¿verdad? Claro. De que los padres o los abuelos de María eran líderes en sinagogas. ¿La Biblia no dice eso? No lo dice, pero dice como puede. Tampoco dice que ella tenía muy, muy buena reputación. O sea, no da información al contrario, no dice que tenía mala reputación, pero no habla mucho de la reputación de María tampoco. Sí, profe. Lo que sí podemos decir a base de la Biblia es que era creyente y era ejemplar en su fe. Eso vemos de su ejemplo, de someterse a la voluntad de Dios. Y por la fe, igual que todos nosotros, era salva, perdonada, ¿verdad? A ver, Ferné, ¿quería decir algo? Sí. Okay. Sí, dos cositas. Nosotros llegamos a la conclusión a través de la palabra de Dios para diciembre, de que fue la misericordia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios, la que fue la que tomó Dios para escoger a María, ¿cierto?
Ok. Fue la, Ujú. fue la misericordia de acuerdo. Dios. De acuerdo. Así como Dios tiene misericordia de mí, para sentarme hoy a escoger la palabra de Dios, es una misericordia que ha tenido Dios con nosotros. Todo es gracia para nosotros, Sí, sí. porque Dios es misericordioso con nosotros. Y así como Ujú. escogió a María para para un trabajo especial, que fue el nacimiento de su hijo, es su Dios, hoy nos escogió a nosotros para que escucháramos la palabra, la escuchemos y también la compartamos. Por eso en Ujú. días pasados, en días pasados, pastor, usted recordará que preguntamos que cuál pecado teníamos, qué pecado confesábamos en la segunda pregunta que hacíamos del primer texto que leímos. Ujú. Yo les decía que el primer pecado que que yo debía de confesar era que nosotros no defendemos esa verdad en el mes de diciembre. Nosotros dejamos Ujú. que los católicos y los evangélicos nos manejen la historia, nos manejen la verdad. Y nosotros Ujú. nos quedamos muy aislados total de la sociedad para no meternos porque según algunos nos contaminábamos, ¿cierto? Ujú. Pero hoy entendemos que no, hay que salir a defender la verdad y por eso pecamos, porque no la defendemos. Entonces, la invitación era a que en agradecimiento a Dios defendamos la historia, la verdadera historia del nacimiento de Jesús. Ok. Ok, bueno, hermano, como que esta solo es introducción a la clase y necesitamos llegar al tema principal. Voy a tomar la palabra por unos minutos. Hay más información que la Biblia nos dice sobre María y José. Primero dice que, y a lo mejor Alejandro iba a esto, que eran del linaje de David. Sí, Y eso es importante, no porque tanto el linaje de David era más intachable que cualquier otro linaje. Sabemos que de la vida de David mismo, ¿verdad? Cometió algo adulterio y claro, asesinó a alguien. Pero porque Dios prometió que el Salvador iba a venir del linaje linaje de de David. David. Y eso es importante. Vivían en el pueblo en el norte de Israel, en Galilea, que se llama Nazaret. Los dos creyeron el mensaje de los ángeles cuando llegó Gabriel con María y el ángel en sueño a José Sí, y creyeron su mensaje, ¿verdad? Y luego vieron los eventos de testigos de presentes para el nacimiento de Jesús, la llegada de los pastores, la visita de los magos, como estudiamos. Le llevaron a Jesús a ser circuncidado, la Biblia dice, al octavo día. También los llevaron al templo para presentarlo según la costumbre de la ley a los 40 días. Allí encontraron a dos creyentes, Ana y Simeón, que estaban esperando la llegada del Salvador y le proclamaron el Salvador ahí. Y luego, ¿en dónde vivían? Primero estaban en Belén y luego, ¿se acuerdan? Huyeron a Egipto porque el rey Herodes quería matar al niño. Y luego regresaron, pero no a Belén, porque el hermano de Herodes reinaba allá. En cambio, fueron de regreso a Nazaret y ahí vivieron. Parece, y bueno, la Biblia dice que fielmente observaban la Pascua. sí, Llevaban a Jesús a la Pascua también al templo cuando tenía 12 años. Esa historia viene en Lucas capítulo 2. Aunque no comprendieron todo lo que sucedió allí, estaban perplejos porque pueden leer esa historia si quieren en su propio tiempo. La Biblia dice que José, y luego también llama a Jesús, a carpintero. Entonces a eso se dedicaban en Nazaret. Muy probable, como mencioné, tienen otros hijos, María y José. La Biblia menciona a Jacobo, José, Simón, Judas y unas hijas también, que sin sus nombres. Después de la visita al templo a 12 años, desaparece José. Y no sabemos exactamente por qué, pero lo más probable es que él falleció. Entonces, no sabemos cuándo. Entre 12 y 30 años de Jesús falleció José. Ok.
Como leímos para hoy, María estaba presente para el primer milagro de Jesús. También tenemos una historia cuando Jesús está enseñando tanto que ni tiene tiempo de comer. Y su mamá, María, y sus hermanos mandan a siervos tratando de tomar cargo de él, porque dicen, él está loco. Y ahí se mira un poco de, bueno, la incredulidad de su familia al principio. No entendían completamente el propósito de Jesús y su trabajo. También dice que María estaba presente para la crucifixión de Jesús y que Juan, el apóstol, estaba al pie de la cruz también y Jesús encarga a Juan el cuidado de su mamá. Ok, ahí lo vamos a parar entonces. Muy rápido, yo sé, mucha información. ¿Alguna pregunta? ¿Algún punto que quieren aclarar? Ninguno, porque de hecho la Biblia habla muy poco de José. Ujú, De hecho, lo único que menciona la Biblia es que José era carpintero y ujú, que llevó a María con Jesús en su vientre arrancando de Herodes, sí, y que él temía porque pensaba de que María, de hecho, nunca le creyó que estaba embarazada por Espíritu Santo. De hecho, se le tuvo que presentar el ángel para decirle que era verdad que, que estaba embarazada por Espíritu Santo, sí, porque él sí. temía de que al no ser así, la muerte de ella iba a ser apedrada fuera de la ciudad, porque esa era la muerte para la gente que cometía algún pecado. Entonces, Dice eso la, tal vez, dice la Biblia que José era un hombre piadoso y no quería exponer a María a desgracia pública. Y sí, claro, por esa porque razón lo guardó como Claro, secreto. porque si Ujú, no, si la exponía, se iba a perder todo lo ganado, por decirlo así. ujú, Entonces ya iba a andar en boca de todos, si lo hablamos en tiempos modernos ahora. Entonces ujú. él pensaba entre mí, pensaba, si yo cuento, ya María ya tiene 3 meses, ¿y qué voy a decir yo? Si en 3 meses no la había visto y llegaba embarazada. Entonces él pensaba, pucha, eh, la van a pedrar. Entonces, ahí el ángel se le acercó en sueño y le dijo que efectivamente, que María estaba embarazada, pero por Espíritu Santo, porque no había sido tocada por ningún hombre, sino que había sido por la Pastor, gracia y el Espíritu Santo. Sí, sí. Mirna, ¿tiene una pregunta? no, ¿puedo leer esa parte de la Biblia? ¿Cuál parte, perdón? De José, el marido de María. De Mateo capítulo 1. Sí, A lo mejor en vez de leerlo como que falta tiempo, bueno, podemos ponerlo como oportunidad y si lo quieren repasar, los que están tomando la clase, sí pueden después de la clase. Sí, está bien, de acuerdo. ok, ok. Bueno, vamos a continuar adelante entonces. Y vamos a tener que tomar un poco más prisa para terminar la clase en la hora indicada. Pero a veces decimos, abróchense los cinturones de seguridad, porque vamos un poco más rápido aquí. Pero ha estado súper entretenida la clase, ha estado como súper provechosa. Muy bien, ok. La primera pregunta entonces, si vamos a estar considerando la historia que ustedes leyeron para hoy, que es Jesús llamando a los primeros dos discípulos, los primeros 5 discípulos están aquí, y también el primer milagro de Jesús. Siempre estudiamos las historias bíblicas usando el método de las 4C. Captar y contar son las primeras 2C. Captamos su atención ya con el video y ya contamos la historia con la tarea que ustedes hicieron, leyeron las historias. Ahora vamos a considerar las historias y eso lo hacemos con 7 preguntas, empezando con ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes personas encontramos en los versículos que ustedes leyeron? Está Juan,
Ok, muy bien. Juan el Bautista. Ujú. Jesús y 2 discípulos de Juan, que después Ok, lo siguieron. ok. Muy bien, gracias Alejandro. ¿Alguien más puede darnos otras personas que están en esta historia? Tenemos Juan, 2 de sus discípulos, Jesús. Sí, Ok, considero que sí, Andrés era muy uno de los bien, discípulos de Juan el Bautista perfecto. y Ujú. Pedro, y Pedro que después Andrés fue y le compartió de que él era el Mesías, que han encontrado el Mesías. Entonces, Per- Andrés y los primeros ok, que sí, Andrés y Pedro, sí, y ellos son hermanos, Juan nos comenta que son ellos son hermanos, hermanos. Sí. Andrés y Pedro. Gracias, Ferney. ¿Y Manuel, Kevin o Mirna quieren agregar a la lista? También estaba Felipe. Muy bien. Sí. Felipe era de Bethsaida, igual que Simón y Andrés, igual que Pedro y Andrés. Entonces, sí, al llegar a Galilea, Jesús halla a Felipe y le llama a seguirle. Muy bien. También está Pedro. Bien, sí, Simón Pedro, sí, Simón Pedro Simón y Pedro es la misma persona aquí. Claro, Ujú. y después Juan busca a su hermano Santiago. Ok, sí, sí, tenemos a Jacobo aquí, ¿verdad? A ver, Sí. ¿dónde está? Los sirvientes de la boda también. Estoy mirando si Jacobo sale por nombre aquí. Natael, Natanael, ok, muy bien. Y Natanael. los siervos de la boda están allí también. Pero no creo que Jacobo o Santiago sale aquí, o estoy equivocado. No, no No, sale. sí, tenemos uno de los 2 discípulos de Juan que queda sin nombre. Y luego Andrés, Pedro, Felipe, Natanael. Tenemos mencionados esos 5, ¿verdad? Pero Jacobo todavía no se menciona. Claro, Ok, parece que Natanael también es llamado Bartolomé, si no me bien. equivoco. Tiene razón. Ujú, tiene otro nombre, Bartolomé. A mí tal vez falta Mi solo uno o hermano 2. Abraham, Sí, adelante, Ferney. Ujú. puede ser impertinente la pregunta, pero pido que me excusen, pero quiero preguntar algo. Ujú, ujú. Eh, Desde el punto de vista bíblico, sí, desde el punto de vista bíblico, ¿qué se sabe? ¿Por qué el Señor no escogió una mujer o mujeres como discípulas? Hablando de apóstol. Sí Ujú. habían mujeres discípulas, pero como apóstol, ¿por qué el Señor solo escogió hombres? Es una pregunta que me hago, no sé si puede haber alguna respuesta o no, Abraham. La respuesta que le voy a dar es muy corta para esta noche, porque así quiso. Esa es la respuesta corta, ¿verdad? La Biblia sí nos habla de la diferencia entre papeles de hombres y mujeres, y podríamos también decir que el papel de los apóstoles iba a ser uno de líderes en la iglesia, y también predicadores. Y lo que la Biblia enseña es que si alguien va a ser líder de hombres y mujeres, tiene que ser un hombre. Pero por favor, vamos a dejar ese tema para otro curso de Academia Cristo. Si se toca en otro curso. Espero que sea suficiente esa respuesta para usted hoy, Ferney. Pues sí. Pensaba que era el tema más cultural, porque venimos de la ley, venimos, ¿cierto? Pensé que era el tema cultural, sociocultural de esa época. Mm, No, Pero sí. vemos en la Biblia que Dios tiene una voluntad para papeles de hombres y mujeres para todas las épocas. Um, y, y- y será un tema en otro curso de Academia Ok, Cristo. vale. ¿Ok? Entonces me inscribe mi hermano para otro curso.
Claro que sí. Y hasta, si quiere, puede mandarme a mí un mensaje por lo interno y yo puedo darle unos versículos bíblicos sobre eso, ¿ok? ¿Le puedo responder una cosita súper poca? Súper No, cortita. perdón. Vamos a tener que continuar con la clase o no vamos a... aquí en Paraguay ya son las 10:40 casi. Entonces, vamos a continuar para terminar más o menos a buena hora. Lo siento. Si tienen otros comentarios, Alejandro, o preguntas, puede mandármelos por lo interno a mi WhatsApp, ¿ok? Ok, gracias. Perdón. Ok. No hay problema. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Ahora las cosas que se hallan en la historia. Las El vasijas, vino. Muy bien, Mirna, gracias. Las vasijas, ¿cuántas eran? 7. creo que Casi. sí. 6 Oh, tinajas de 6. piedra. Oh. Ujú. Y eran muy, muy grandes. Decía que, bueno, entre 50 y 100 litros tal vez de 100 agua. litros. 100 litros, sí, de 100 agua litros, sí. en esas vasijas. Muy bien. Ok, ¿qué más? Objetos en la historia. El vino. El vino. Sí, gracias, Kevin. Ok, el vino. Los invitados. Ok, más personajes invitados a la boda, ¿sí? Ujú. Estaban los novios y estaba María. Ok, sí, brincamos a esos personajes. Gracias por incluirlos, sí. A lo mejor una cosa más que vamos a incluir, la higuera. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Sí. Jesús dice que te conocí antes, Natanael, te vi cuando estabas debajo de la De la higuera. higuera. Sí. Am, y se asombra Natanael que Jesús sabía exactamente dónde estaba antes de llamarlo. ¿Y Sí. cómo lo conocía? Ujú, sí, claro, Sí. porque Jesús es Dios. Ok, Exacto. el número 3, ¿dónde ocurrió esta historia? En Caná. En La boda de Galilea, Bien, ok, mencionaron 2, Caná, y de Galilea. Galilea. perdón, sí, Caná está en Galilea, acá. Galilea es toda esta región. Tenemos mencionado 2 otros lugares. Jesús y Juan el Bautista estaba haciendo su ministerio en el desierto cerca del río Jordán, Sí. por aquí. Y Betania, se menciona Betania. Ahí está Jesús cuando está llamando a los primeros discípulos. Betania es aquí. Y luego se dice también que Felipe, Andrés y Simón son de Betsaida. Eso está aquí, en la costa del mar de Galilea. Okay. Sí. Muy bien. Continuamos. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Al tercer día. Muy bien, Mirna. Sí, en el capítulo 2, versículo 3. Versículo 1, perdón. Dice, al tercer día. Pues, ¿tercer día después de qué? De unas bodas en Caná. Bueno, al tercer día se celebraron las bodas, pero el tercer día después de Ferné, ¿quiere opinar? ¿Quiere contestar? Oh, Ferné. Sí, después del bautismo de Jesús, mi hermano. Ok, bueno, sí sucedió después del bautismo y la tentación de Jesús. Lucas y Mateo dicen y Marcos dicen que al ser bautizado, de repente, ese mismo día, el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Pero que esto fuera después, 3 días después de eso, no estamos seguros. Lo más lógico sucede 3 días después de lo que sucedió antes, en capítulo 1.
que era Jesús llama a Felipe y a Natanael. Sí. Y ahí en el 43 del capítulo 1 dice al día siguiente. Entonces parece que sucedió todo eso en 4 días. Primero llamó a los primeros 2 discípulos de Juan, que era Andrés y uno que no es nombrado. Y luego Andrés ese mismo día recoge a Simón y Jesús llama a Simón para seguirle, Pedro, y al día siguiente a Felipe y a Natanael. Y 3 días después van a la boda en Cana. Claro, porque parece que la boda fue después cuando Jesucristo reunió a todos sus discípulos, vino la boda. Si no me equivoco por lo que yo estoy leyendo acá, porque todo ocurrió como en 4 días. Bueno, no estamos seguros si hubo más discípulos o no. Juan Claro. solo nos dice que seguramente estaban estos 5 Claro. en la boda de Cana. Sí. O sea, eran los primeros discípulos de Jesús. Seguramente esos 5. Ok. Y entonces yo creo que más o menos tenemos el tiempo en cuando ocurrió. 30 años de edad tiene Jesús, acaba de empezar su ministerio, fue bautizado, tentado y poco después llama a estos 5 como discípulos y va a las bodas de Caná. Ok. El número 5, ¿cuál es el problema? En esta historia, ¿cuál es el problema que se presenta? Que María ve y se acerca y le dice que está faltando el vino, que los novios están quedando sin vino. Era un Ahí problema importante. un gran problema. Falta de vino en una boda. En aquel entonces las bodas eran de 7 días de fiesta. Hoy en día, si por ejemplo no hay suficiente comida en una boda, es una vergüenza, pero, o sea, todos entienden, eso pasa. Pero en los días de Jesús, no tener vino para la boda, eso era una vergüenza pública, era mucho más serio. Entonces, sí, un problema. ¿Alguien ve otro problema aquí? Sí, Cuando Natanael no le creyó a Jesús. Gracias, Kevin. Sí, cuando Felipe le va a Natanael y dice hemos hallado a aquel de a quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Y qué le dice Natanael? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Sí. Ok. Entonces, su primera reacción es, Nazaret no es conocida ni en la Biblia ni en nuestra cultura para nada. ¿Puede alguien grande salir de ese pueblo? Ok. Bueno, sí, esos son 2 problemas que hallamos en esta historia. Sí. Ok. Otro problema no puede ser, mi hermano, Sí. que el Hijo de Dios esté en una fiesta de 7 días y algunos especulan de que él bebía también vino, tomaba vino, bailaba, y algunos de la corte evangélico dicen que él hizo el milagro, pero que él no probó vino, que él no bailó, que él estuvo en la fiesta calladito. Es otro problema porque la gente ha malinterpretado el texto diciendo de que solamente él hizo el milagro, pero que estuvo en una fiesta tranquilo. Sí. Cuando de pronto pues alguien está en una fiesta, pues participa, no va porque pues va a la fiesta, participa y participa activamente, porque esas fiestas de esa época eran una fiesta donde se bailaba también, se tomaba, y en este caso se tomaba vino. ¿Qué se puede decir al respecto? Si le preguntan a algo del tema. Muy buena pregunta. Nosotros siempre nos mantenemos en lo que la Biblia dice. La Biblia dice que hubo una fiesta de bodas. Por la historia sabemos que eran de 7 días. Puede ser que esta era diferente, no sabemos. La Biblia no dice. Lo probable era que de 7 días, pero
La Biblia no dice si Jesús tomó ni cuánto. Tampoco dice que Jesús bailó ni cuánto. Lo que los evangélicos están tratando de hacer, están tratando de comprobar o defender su doctrina que todo alcohol es pecado, que es pecado tomar cualquier gota de alcohol. Sí, correcto. ¿Verdad? Pero eso tampoco es bíblico. Entonces, hay versículos bíblicos que sí, claramente prohíben tomar demasiado alcohol. Emborracharse, embriagarse es pecado. Sí, Proverbios sí, también. Pero hay otros casos en la Biblia en cuando Dios claramente dice que se puede tomar alcohol en moderación. Pablo escribiendo a Timoteo dice, deja de tomar agua solo y toma vino de vez en cuando porque es bueno para tu estómago. Sí. Entonces, vamos a dejar los otros detalles y podemos preguntarlo a Dios cuando lleguemos al cielo. En sí, tener una fiesta no es pecaminosa, ¿verdad? No. Hasta la Biblia llama la reunión eterna que vamos a tener con Jesús y los creyentes en el cielo, las fiestas del Cordero, como una fiesta de boda. Así que, y bailar no es pecaminoso en sí, puede llegar a ser pecaminoso, pero en sí no lo es. Tampoco tomar a medida el alcohol. Pero ¿de qué forma participó Jesús? Estaba presente con sus discípulos y ayudó, salvó a la pareja con su milagro. Eso podemos decir con seguridad. ¿Ok? Bueno, yo creo que hemos repasado bien los eventos de la historia, pero yo lo voy a dar un repasadito más, enfocándonos en tal vez algo que brincamos. ¿Puedo decir algo? Ok. Pues sí. Que una de las cosas que también fue importante en la boda es que Jesús no estaba preparado para el milagro, porque él le dice, lo dice acá en Juan 2:4. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido ni ha llegado mi hora. Entonces eso es un tema es también un suceso muy importante que pasó en la boda de Canaán, que fue el primer milagro de Jesús, sabiendo que él no estaba preparado. Bueno, y no dice que no estaba preparado, sí dice que su tiempo no había llegado. No había llegado, ¿verdad? Exacto. Entonces, y se fue, por eso que la Biblia lo menciona como el primer e importante milagro. Sí. No, la hora de él no había llegado, era la muerte, ¿no? ¿Cierto? El tema, ahí se puede estar hablando de la muerte. Bueno, tampoco, pero aquí refiere Jesús a la hora de manifestar su gloria, ¿verdad? Milagro, claro. No había llegado todavía. En mi opinión, estaba dejando claro con su madre María que su ministerio, el horario, ella no iba a decidirla. Que Dios el Padre ya lo tenía planeado. Y aunque no era muy diferente que el horario de María, porque en pocos minutos Jesús hizo el milagro, pero sí dejó claro eso. A ver, tenía levantada la mano José. ¿Estás aquí, José, todavía? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. No, pues yo también iba a comentar exactamente eso, lo mismo, que cuando Jesús le dijo a María que pues, dijo, no, pues que conmigo, ¿verdad? Que conmigo ya lo que ocurrió después de convertir el agua en vino. Eso iba a comentar, pero sí estoy oyendo ya lo que están diciendo. Ok, sí, gracias. Parece que ese comentario de qué hay entre tú y yo, dice en el griego, y está dejando claro Jesús que los tiempos de sus milagros y de su ministerio y de su muerte también, eso estaba planeado por Dios, no por los seres humanos. Ok. Bueno, entonces, al principio de esta historia, solo quería decir, hay una cadena de discípulos siendo llamados. Primero, Juan el Bautista señala a sus discípulos que Jesús es el que deben estar siguiendo, es el Salvador, y siguen.
Pero luego también los mismos discípulos empiezan a contar, ¿verdad? Primero Andrés va y recoge a su hermano Simón y dice que hemos encontrado al Mesías. ¿Sí? Y luego Felipe también va y cuenta a su amigo Natanael. Y luego viene la boda de Caná, que hemos platicado suficiente ya. Ok. Se resuelve el problema que mencionamos entonces. Sí. Los dos problemas que mencionamos, el primero, se acabó el vino en la boda. Se resolvió. Convirtiendo el agua en vino. Y no solo vino cualquier. Era, de hecho, Sí, del mejor que había probado el dirigente de la fiesta. Y muy bien. Y en gran cantidad también. Y el otro problema, entonces, el otro problema que fue la incredulidad de Natanael. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Sí. ¿Se resolvió cómo? Que le dijo, ven y ve. En otras palabras, lo estaba como desafiando. Y al decirle eso, ven y ve, cuando Jesús vio a Natanael, Ok. claro, le Felipe dijo que... Felipe dijo, ven a ver, sí. Claro, claro. Muy Y, bien, sí. perdón, que mis lentes están fallando un poquito. No hay problema. A ver, Emmanuel, ¿se resolvió ese problema de la incredulidad de Natanael? Sí, de Natanael sí se resolvió el problema. Ajá. Y fue un evento pues muy rápido. De hecho, Jesús le dice, pues solo porque te dije que te conozco, ya crees. Sí, te aseguro que verás muchas más cosas más sorprendentes. Sí. Y sí se resolvió. Natanael sí confió en Jesús. Ok, muy bien, sí. Con un milagro de omnisciencia, de saber dónde estaba Natanael antes de llamarlo, pero también Jesús le dice, vas a ver algo mucho mejor. Y ese Sí. versículo del cielo abriendo y ángeles subiendo y bajando en el Hijo de Dios, parece que Jesús está diciendo, vas a ver el cielo y la tierra reconciliados. Es decir, con mi muerte voy a ganar paz entre Dios y los seres humanos, el perdón de pecados, la salvación, lo más grande que Jesús iba a hacer, ¿verdad? Ok. También hay Mirna. que dijo, que le dijo Jesús cuando lo vio a Natanael, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ok. Entonces Jesús demostró, sí, que él ya conocía a Natanael desde antes. Y de hecho, Natanael le dice que tú eres el rabí, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ahí está. Ya confiesa su fe en Jesús. Claro. Es Dios y el Salvador prometido. Sí. Sí se resolvió entonces. Ok. Ahora, las preguntas de consolidar. Hacemos 5 preguntas de consolidar. La primera siempre es, ¿de qué se trata la historia? Y en pocas palabras, si fuera un título de la historia o una frase que capta el enfoque de la historia, ¿cuál sería? Ya ver, yo quisiera opinar. Ok, adelante, José. Bueno, detrás de mi opinión, una pregunta. ¿Ese fue el primer milagro de Jesús? No, porque si recopilamos la historia, vemos que Juan menciona, ahí va Jesús, el Cordero del Mundo, síganlo a él, y va juntando los discípulos. Ahorita la hermana cuando preguntó que si estaban los discípulos todos juntos, yo pienso que no, porque apenas los estaba juntando. Y él
hizo ese milagro, pues tal vez a lo mejor sin querer, porque María lo pidió, pero yo también esa es un poquito de la duda que tengo. Sí fue su primer milagro, ¿no? Que es convertir en vino. Creo que yo tengo entendido que sí fue su primer milagro. Sí, gracias, José. Y podemos decir con seguridad que Jesús no hizo el milagro sin querer. Él siempre seguía la voluntad de su Padre. Si no fuera así, no podría salvarnos, ¿verdad? Si hubiera fallado en un solo punto, no podría salvarnos. Entonces, al principio sí no quiso, porque no era el tiempo para ese milagro según la voluntad de Dios. Pero luego sí lo era, y lo hizo en el tiempo debido. Pero a su pregunta, entonces, si fue su primer milagro, yo supongo que se podría decir que leer el corazón de Natanael, saber dónde estaba antes, es un milagro. Pero Juan el apóstol, dice que cambiar el agua en vino es la primera señal que Jesús hizo. Y eso está en el versículo 11 del capítulo 2. Es que Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sí. Entonces, según Juan, esta es la primera señal que él hizo y el propósito era no solo ayudar a esta pobre pareja que estaba sintiendo mucha vergüenza o iba a sufrir mucha vergüenza, sino también para manifestar su gloria. Eso. Para mostrar a sus discípulos que él era quien creían que era. Él era el Hijo de Dios, el Rey, el Salvador prometido. Y la señal sirvió a ese propósito, porque dice, sus discípulos creyeron en él. No es que hasta ahí no creyeron y luego creyeron. Natanael ya dijo, tú eres el Rey, el Hijo de Dios. Ya creían, pero después de eso creían más. Fue confirmada su fe. Ajá. De hecho, la boda de Caná sirvió para que la gente que estaba esperando el Mesías aún creyera más. Y de hecho, las bodas de Canaán sirvió para propagarse de que Jesús era el Mesías por el cual estaban esperando. Porque muchos pensaban de que no era. Pero cuando él convirtió el agua en vino, los ojos de los incrédulos se abrieron y creyeron firmemente en él, y más sus discípulos. Lo interesante es que la mayoría en la fiesta no sabían. Claro. ¿Verdad? Juan nos dice que los siervos que llenaron las tinajas sí sabían que era Jesús. Claro. María sabía que era Jesús. Claro. Sus discípulos sabían que era Jesús, pero el director de la boda, después de probar el vino, le dice al novio, claro, normalmente sacan el buen vino primero, pero tú dejaste lo mejor para después. Yo me imagino que el novio se quedó así. No hice eso, pero ¿de dónde salió? No. Claro. Pero sí, para los que se enteraron, sí, era un muestro de la gloria de Jesús para que creyeran. Ajá. Quedaron atónitos porque como el agua se ha convertido en vino. Sí. Mi hermano. Sí, Ferney. Uh-huh. Sí, yo considero que aquí la doble naturaleza de Jesús, que era 100% hombre, 100% Dios, aquí era la manifestación de lo sobrenatural de Dios. Era la manifestación, lo que usted hablaba de la gloria de Dios. Ahí era como era la manifestación de lo sobrenatural de Dios, que era hacer el primer milagro, ¿cierto? Y manifestárselo a sus primeros discípulos o a su gente muy cercana. Uh-huh. Y todo el mundo pues quedó, pues como creyó. Era como la manifestación de la parte divina de Dios, ¿cierto? Porque Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y ahí se estaba manifestando el 100%, la divinidad de Cristo. Sí, y a la vez su humanidad, ¿verdad? Él se digna de pasar 7 días en una boda con una pareja. Ahí disfrutaba de la fiesta. Y sí, ahí se mira su humanidad. Pero muy, muy buen comentario, gracias.
Ok, continuamos entonces. ¿Qué pecado? Bueno, no hicimos ¿De qué se trata? ¿Se podría llamar, Jesús llama a sus primeros discípulos y Jesús hace su primera señal, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos buen resumen de todo. Ok, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Siempre en la historia hallamos algo que nos muestra un pecado en nuestras vidas también. ¿Cuál sería? Yo lo voy a hablar a modo personal, ¿Ok? que al igual que, por ejemplo, los discípulos dudaron y se Tenemos habían el de que, ejemplo de Natanael dudando, ¿verdad? claro, dudar, Algo porque, bueno. porque nosotros, si bien somos imperfectos, muchas veces dudamos. Y eso no es lo que enseña Jesús, porque Jesús dice que el que duda está dudando del reino. Y no es que dudar del reino, porque el reino, si uno duda del reino, es porque no tiene la esperanza en su corazón y en su mente. Porque la esperanza nos abriga a todos los cristianos, porque por algo nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando el camino desde principio a fin. Entonces, si nosotros dudamos del camino del principio a fin, entonces nuestra fe no está bien arraigada. Y tenemos que confesar cada uno de Exacto. nosotros que hay momentos, hay días, semanas cuando sí dudamos, y igual que esos primeros discípulos. Yo voy a brincar después de ese buen comentario también a la siguiente pregunta. ¿Dónde vemos el amor de Dios entonces? Yo quería aportar lo del pecado. Sí. Vamos a regresar ahí, Ferné. Espera, ¿ok? Ah, bueno, ok. Sí. Pero vemos el amor de Jesús. Cuando Natanael duda, Jesús no dice, ok, ya cambié de opinión, no voy a escoger a él como mi discípulo. En cambio, todavía lo llama, ¿verdad? Sabiendo su defecto, todavía lo llama porque lo ama. Y a esos otros discípulos, tenemos aquí un muestro de la paciencia de Jesús. Él va poco a poco fortaleciendo su fe en él. Y solo un vistazo aquí, 3 años pasa con ellos y a cada rato están dudando, pero en vez de dejarlos, Jesús sigue enseñándoles, sigue mostrándoles amor. Claro. Y de Y hecho, es tanto el amor que les muestra que les dice que de aquí en adelante van a ver el cielo como se abre y los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y sí, al ¿verdad? decir eso, los iba a llenar de Espíritu Santo y lo iba a llenar de bondad, porque Él le estaba enseñando a ser bondadoso y a mostrar el amor. No Sí. tan solo, no tan solo al Cristo, sino que a todos los que le estaba predicando, porque el Evangelio de Jesús se trataba de amor, de enseñar amor, de mostrar el reino. Sí. Iban a ver las grandes obras salvadoras de Jesús. Pero tenemos que decir, Jesús nos ha mostrado el mismo amor. Sí. Sabiendo nuestros defectos, nos ha llamado. Sí. Y también con paciencia todas nuestras vidas. Dudamos, pero Jesús no nos deja. En su palabra sigue fortaleciendo. Eso es Ok, tanto el amor que nos escogió desde el nacimiento. sí. Desde antes del nacimiento, ¿verdad? Desde la creación del mundo. Ajá, Sí. nos escogió. Ok. El número 2, Ferné quería decir qué pecado nos enseña a confesar aquí. Sí, mi hermano, yo considero que ese llamado que le hacía el Señor a esos hombres para que fueran sus líderes, Uh-huh. ¿cierto? Y en lo cual ellos, de una forma u otra, lo rechazaban ese llamamiento. Y aplicado a nuestros tiempos, puedo entender lo que a ratos Dios nos hace un llamado a nosotros y nosotros a ratos lo rechazamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le damos el lugar primero, no a Dios, sino a otras cosas, pensando que podemos hacer esto en otro trabajo, en otro empleo o en otro trabajo, digamos, cuando Dios nos está llamando a nosotros como líderes también a predicar su palabra, ¿cierto? Okay. Entonces, y nosotros a ratos también entramos
a confesar ahorita como pecado es que a rato también rechazamos ese llamamiento a ese liderazgo dentro de la iglesia, dentro de nuestras comunidades, a predicar la verdad. Sí. A ratos, no sé, por las ocupaciones, por mil cosas, nos rechazamos ese llamamiento, que en un momento dado lo rechazaban los discípulos, como hablamos del caso de Natanael. El mismo Pedro no lo creía, ¿cierto? Lo negó 3 veces. Entonces, considero que ese pecado de rechazar nosotros el llamamiento, el llamado de Dios al liderazgo dentro de la iglesia, a predicar su palabra, es el pecado que considero, no sé si están de acuerdo conmigo, debemos de confesar. Y sí, estoy de acuerdo no solo al liderazgo y a predicar, también a cualquier momento cuando Dios en su palabra nos llama a hacer algo y en vez de así seguir como estos discípulos en esta ocasión, nosotros decimos, bueno, al ratito, ¿verdad? Lo voy a... y también podríamos decir que hay un buen ejemplo que a veces no seguimos aquí. Andrés corre a decirle a su hermano Simón, hemos encontrado a Jesús. Felipe corre a decirle a su amigo Natanael, hemos encontrado al Salvador. Nosotros a lo mejor no somos tan rápidos a correr a los demás con estas noticias maravillosas. Por eso es tan bueno ver que Dios todavía nos ama. ¿Y cómo se demuestra en otra forma esta historia que Dios nos ama? Enseñándole a la gente acerca de las verdades del Cristo. Es una forma de amar. Porque si nosotros amamos, le enseñamos a nuestro prójimo qué es lo que hizo Jesús por nosotros y cuál es el propósito que tiene Él para nosotros. ¿Sí? Porque ese es el acto de amor más grande que nosotros tenemos, es compartir a las demás personas, a los ciegos espiritualmente, de las verdades del Cristo. Porque cuando empiezan a conocer las verdades, el amor empieza a reflejar en ellos y su corazón empieza realmente a sentir el gozo de saber, de querer conocer más. Y entonces cuando empiezan a conocer más, el amor ya empieza a tomar fruto y empieza a adquirir más y empieza a saber que realmente el Cristo hizo cosas maravillosas por nosotros y lo que viene más adelante es mejor todavía. Ok, estamos aquí hablando del amor de Dios para nosotros en la historia. Tiene razón, mostramos amor con compartir a Jesús con otras personas, sí. Pero tal vez en ese punto podríamos decir, ¿quién fue a final de cuentas que nos compartió a Jesús con nosotros? Fue Dios mismo, ¿verdad? Él hizo que el mensaje llegara a nuestros oídos. Jesús nos llamó a cada uno de nosotros a ser sus seguidores. Y ahí vemos su gracia y su amor. Que Él en misericordia nos llama a nosotros pecadores para ser salvos, disfrutar de su perdón, seguirle, tener el cielo. Eso sí no merecemos eso, pero Jesús nos ama y nos da eso. Tal vez otra forma en que vemos el gran amor de Dios aquí es Jesús demuestra su amor para servir a la pareja y fortalecer a la fe de los seguidores. Tenemos algunos milagros de Jesús que demuestran que Él se preocupa sobre las necesidades muy graves de los seres humanos. Piensen en sanando enfermedades. Entonces, cuando tú te enfermas, Jesús está preocupándose. Él está cargándose de esa enfermedad, encargándose de la enfermedad. O resucitando a los muertos, ¿verdad? Aquí, Él da vino a una pareja en su boda. Y a lo mejor no parece tan grande como los otros milagros, pero tal vez nos muestra que Jesús no solo está pendiente en nuestros graves problemas, también los problemas más pequeños. Jesús le importan a Jesús esos problemas. Y Él nos va a ayudar en el momento perfecto, ¿verdad? Como en esta historia, no ha llegado mi tiempo, pero luego sí, ayudó.
y también en la forma perfecta. Eso es su promesa. Ok. Finalmente, y aquí también voy a agregar unos aquí y para adelantar la clase un poco. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Pues una cosa que yo pido después de eso es que me dé una actitud como Andrés y como Felipe, de correr a compartir a Jesús con otros. También yo pido que Dios fortalezca mi fe. Leyendo sobre Jesús es ver su gloria. Cuando leemos sobre Jesús, vemos su gloria. Y así el Espíritu Santo nos ayuda, nos da fe en Jesús como nuestro Salvador. Entonces yo pido que Dios fortalezca mi fe, igual que fortaleció la fe de estos discípulos. Ok, por fin, y pueden contestar ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje sobre las bodas de Caná o sobre el llamamiento de los primeros discípulos? Mirna, ¿quería contestar? No. Oh, lo siento. Se prendió su micrófono y yo dije, qué bueno, Mirna quiere opinar, pero no te preocupes, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Cuándo podemos compartir esto? Sí, José. Bueno, pastor, mire, así como lo acaba de mencionar, tuvo amor, tuvo entre comillas, compasión de la pareja para poder ayudarles en seguir la fiesta. ¿Cómo podemos compartir este mensaje? Pues en toda situación que el ser humano se encuentre, nosotros, la palabra clave es la confianza. La confianza en que Dios da, en que Dios puede hacer las cosas. Es lo que debemos hacer, dar confianza a las personas, enseñándoles que en toda situación Dios, si es su voluntad, Él puede obrar en cualquier situación, en nosotros, en la gente que a veces pues cree, pero no tiene esa confianza. Nosotros debemos de sembrar esa confianza en toda persona. Y por supuesto, nosotros tener la confianza ciegamente. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Okay. Sí, Y puedo entonces, seguir más, pero claro, adelante con los demás. Muchas gracias, José. Sí. ¿Otra buena situación para compartir esto entonces? Tal vez una boda. Sería buena prédica para una boda, ¿verdad? Mostrando que si Jesús llegó a una boda en Caná, y lo bendijo con su presencia y a la pareja con su ayuda, entonces seguramente cuando una pareja hoy se reúne en la palabra de Dios, Jesús está allí. Él prometió eso, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy. Y va a ayudar a la pareja mediante su palabra también. Así que a lo mejor en una boda sería buen momento para compartir este mensaje. Yo encontré en Primera de Juan 1:14 que dice que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí. Sí, Juan dice que vieron la gloria de Jesús aquí, el primer vistazo. Claro. Sí, con esta señal. Muy bien. Ok, entonces, vamos a terminar y no vamos a pasar 20 minutos aquí, lo siento. Voy aprendiendo cómo dirigir estas clases para poder terminarlos a tiempo. Gracias por su paciencia mientras aprendo. Pero vamos así a hablar un poco sobre el Evangelio según San Juan y mencionar quiénes eran los 12 discípulos. Primero, ¿quién es Juan? Juan, el apóstol, es el hermano de Jacobo, o a veces le llamamos Santiago también. No el que escribió la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, ese es el hermano de Jesús.
Este es otro. Jacobo es hermano de Juan. Son hijos de Zebedeo. Jesús a veces les llama, bueno, la Biblia a veces les llama hijos de trueno también. Hijos de trueno. A quien Jesús amaba. No entiendan de eso que Jesús amaba a Juan más que a los otros discípulos. Este es un título que Juan usa para sí mismo en el Evangelio de Juan. Él nunca se menciona a su propio nombre. Sí. En su Evangelio no. Entonces, él se llama el discípulo a quien Jesús amaba. Y no por amarlo a Juan más que los demás, sino porque fue algo maravilloso para Juan. Él me ama a mí, igual que nos es maravilloso a nosotros. Él me ama a mí. Ok, no solo escribió el Evangelio según San Juan, escribió 3 cartas a la iglesia, primero, segunda, y la primera, la segunda y la tercera carta de San Juan. Y el libro de Apocalipsis. También parece que Juan no fue ejecutado como los otros apóstoles. Según la historia, la tradición de la iglesia, todos los apóstoles eran mártires, murieron por predicar a Jesús. Sí. Pero parece que Juan no. Él sí fue exiliado por su fe en Jesús. Y en Apocalipsis 1, él dice que estaba en exilio en la isla de Patmos cuando escribió el libro de Apocalipsis. Pero no era, parece que no murió. Bueno, sí murió y fue al cielo, igual que todo ser humano, pero no murió siendo ejecutado. Parece que murió de vejez. Ok. Bueno, el Evangelio según San Juan entonces, ¿qué tiene? Hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno cuenta la historia de Jesús y no se contradicen entre sí, pero cada uno tiene un propósito un poco diferente. Mucho contenido en el Evangelio según San Juan no lo hallamos en Mateo, Marcos y Lucas. Parece que Juan escribió su Evangelio un poco después que los otros 3. Entonces, él agregaba unas historias y inspirado por el Espíritu Santo, agregaba unas historias que Mateo, Marcos y Lucas no tenían. Una frase clave aquí en el Evangelio según San Juan, yo soy. 7 veces Jesús dice, yo soy. Y después algo. Tenemos, yo soy la vid. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan del cielo. Yo soy la luz. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo creo que ya los 7 los mencioné. Pero con esas frases también es único el Evangelio según San Juan. Y cada uno demuestra que Jesús es Dios también. El gran yo soy. Yo soy quien soy. Sí. Juan tiene diálogos largos. El capítulo 3, todo el capítulo es una conversación con Nicodemo, el fariseo. Capítulo 14 al 17 son 4 capítulos enteros de conversación con Jesús y sus discípulos antes de su muerte, el Jueves Santo, la noche antes de su muerte. Sí. 2 palabras claves en este evangelio son vida y luz. Juan usa esas palabras mucho. Yo soy la resurrección y la vida. Sí. Ese es el que se me olvidó antes, pero ahí tiene también la vida. Tiene un vocabulario sencillo. Muchos que estudian griego estudian primero el Evangelio según San Juan, porque tiene, aún en español, tiene un vocabulario que
hasta un niño entiende las palabras, pero tiene temas muy profundos que uno podría meditar toda la vida y todavía estar, wow. Juan 1 es un buen ejemplo de eso. En el Sí, principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Dios. Y luego el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y palabras muy fáciles, ¿verdad? Pero Dios se hizo uno de nosotros. Um, Se podría meditar en eso toda una vida y no terminar. sí. Ok, ¿alguna pregunta sobre el Evangelio según San Juan? Es que el San Juan deja mucho que meditar Sí, y, sí, y deja mucho que reflexionar, porque también. San Juan habla acerca de que si bien Jesús era perfecto, pero también fue el verbo hecho carne y el verbo hecho amor. Sí. Y al mostrarse, al mostrar mostrar amor, mostró compasión, sabiendo de que era difícil para muchos poder tocarlo, él se dejaba acercar, y él se dejaba que la gente se acercara a él y lo buscara, porque decía que si uno lo busca, estaba buscando el reino y estaba escuchando. Entonces, el verbo hecho amor lo simplifica de tal manera que por amor entregó su vida y por amor él murió por amor él murió. Sí, el verbo hecho humano, ¿verdad? Pero Claro. sí, Juan en sus cartas dice que Dios es amor. Ajá. A mí el gran ejemplo de amor es que Dios dio a su Hijo por nosotros. Sí, Es un ejemplo, es la muestra Eh, de amor más grande. sí. ah, Y ah, Ferne, adelante. Ujú. sí, mi hermano, algunas personas que llegan a la iglesia por primera vez, o amigos que uno se encuentra por la calle, o amigos, compañeros de trabajo, vecinos, le hacen una pregunta a uno y es la siguiente, le preguntan a uno, bueno, ¿cuál libro me aconseja? Ellos empezando a conocer la Biblia, dice, ¿qué libro me aconseja para leer primero? Ujú. Entonces, uno, ¿qué le puede responder a esas personas, mi hermano Abraham, de acuerdo a su experiencia, a su Buena conocimiento? pregunta. Buena ¿Juan, pregunta. Juan podría ser uno, según lo que vengo escuchando? Juan podría ser uno. Yo normalmente recomiendo Mateo, Marcos o Lucas primero. Porque Los Juan, evangelios. sí, porque Juan sí cuenta la historia de la vida y la muerte y resurrección de Jesús, pero sí los temas a veces son un poco más profundos. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas cuentan sobre todo las obras y las palabras de Jesús como si fueran noticieros, ¿verdad? Sí, Um, no, sí, no. y es buen punto para empezar. Um, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene preguntas sobre esto? Ok. Vamos a continuar entonces. 1 minuto me van a dar para los 12 discípulos, por favor. Gracias. Ok. Juntos nombren a los 12 discípulos. No lo vamos a hacer juntos. Yo lo voy a hacer por usted. Ya. Tenemos a Simón Pedro, mencionado aquí, conocido como el que siempre era primero para hablar y muchas veces el primero para meter el pie en su boca también. Pero Jesús aquí los llama Cefas o Pedro y mediante su palabra y su perdón y sus promesas, Dios va fortaleciendo a Pedro hasta que él esté un líder entre los apóstoles y también en la iglesia temprana. Ok, Andrés, su hermano, no se sabe mucho de él, solo que él era uno de los 3 o a veces 4 que Jesús llevaba a solas con él. Simón, Andrés, Jacobo y Juan. O a veces Simón, Jacobo y Juan. Los 3. Eran hermanos. Luego tenemos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, hermanos. Felipe, el que se mencionó aquí.
era de Betsaida y llevó a Natanael a Jesús. Y luego Bartolomeo, Natanael, el verdadero israelita, como dijo Jesús, en quien no hay engaño. Tomás, a lo mejor recordamos a Tomás por dudar, ¿verdad? Jesús resucitó, Tomás no estaba allí el domingo de resurrección cuando apareció Jesús a los otros discípulos. Llegó después, le decían, hemos visto al Señor. Y Tomás dijo, hasta que vea yo sus manos y meto mis dedos en su costado, no voy a creer. Pero también Tomás fue el que cuando Jesús iba a ir a Jerusalén y los discípulos decían, te vas a morir ahí. Pero Jesús estaba decidido. Tomás dijo, entonces vamos a morir con él. Bueno, Mateo era un recaudador de impuestos que Jesús llamó desde su trabajo y él dejó todo para seguir a Jesús. Escribió un evangelio también, el evangelio según San Mateo. Amén. Otro Jacobo, hijo de Alfeo, es uno de los 12 apóstoles. Un Judas, Tadeo, no fue el que traicionó a Jesús, es otro Judas, otro discípulo. Simón el celote, es otro Simón también. No Pedro, Simón el celote. Celote, esa palabra da de saber que él era, antes de ser discípulo de Jesús, era uno de los rebeldes contra los romanos. Los celotes, conocidos por su rebelión contra el imperio romano, pero obviamente después de que Jesús los llamara, él dejó eso. Judas Iscariote, conocemos a él y su historia trágica de traicionar a Jesús y desesperarse y suicidarse. Ok, muchas gracias por darme un poco de tiempo otra vez esta noche. Como dije, voy aprendiendo y gracias también por su participación en esta clase. Si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Una pregunta antes de que nos cierre, mi hermano. Sí, rápido. Ajá. Sí, Matías también fue apóstol, ¿sí? Matías, sí. el reemplazo de Judas. Sí, podríamos agregar aquí Matías. Matías. Pero la pregunta va para aquí, para enfocar aquí. Esa figura de apóstol solamente fue para los tiempos de Jesús, porque yo he escuchado por ahí que en algunas iglesias hablan del apóstol tal. ¿Esa figura toda está vigente? ¿Sí? Ellos, o no, mi hermano. ¿Y qué le podemos responder a esas personas que dicen que sí está vigente? ¿Qué le podemos responder y cómo con la Biblia le podemos decir? Uh-huh. Bueno, cuando están escogiendo el que iba a tomar el lugar de Judas, en Hechos capítulo 1, sería bueno usar eso para contestar a los que quieren llamarse apóstol hoy. Pedro dice que deben escoger uno que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, ¿okay? Desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo. Uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. Entonces, si alguien hoy en día puede decir que yo vi con estos ojos al Señor resucitado y yo acompañaba a los otros 11 en testimonio a eso, puede llamarse apóstol. Pero obviamente, bueno, honestamente nadie puede decir eso hoy, ¿verdad? Así que no es bueno usar el título apóstol solo porque ese fue un cargo especial para esos hombres aquí en la pantalla. Nosotros, no siendo testigos de ojo de la resurrección de Jesús, no debemos usar ese título para no confundir a la gente, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Bueno, muchas gracias a todos. Y vamos ahora a la tarea. Por favor, antes de la siguiente clase, vean la siguiente video, lección 6. Vamos a mandarles eso en WhatsApp por lo menos un día antes. También lean Juan 2:13 al 3:21 en sus Biblias. Juan 2:13
2, 3, al 3, 20 y 21. 3 al 20. Ok. Muy bien. A la oración. Y si les quedó una duda o una pregunta, como siempre me lo pueden mandar por WhatsApp. Tienen mi número, soy parte de ese grupo y pueden mandarme un mensaje, con todo gusto se lo contesto. Bueno, Gracias. oremos para terminar entonces. Señor Jesucristo, vemos tu gloria. Vemos tu gloria en los milagros que hiciste, porque así nos demostraste que eres nuestro Dios. También nos demostraste tu compasión para todo ser humano, en sus necesidades grandes y pequeñas. Pero vemos tu gloria principalmente en lo que hiciste para salvarnos a todos de nuestra necesidad más profunda. El pecado en que nacemos y que cometemos todos los días nos ganó un castigo eterno de Dios. Pero tú en amor fuiste a la cruz, sufriste nuestro castigo, nos ganaste perdón para todo pecado. Y aunque no se miraba físicamente tu gloria en la cruz, te mirabas sufrida, dolorida, sangriente, pero ahí vemos la gloria de tu gran amor y la gloria de nuestra salvación que nos das mediante la fe en ti. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe mediante todo tiempo cuando vemos tu gloria en tu palabra y que nos des corazones confiados en tu poder y tu amor. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Amén. Ok. Muy bien. Les despido entonces. Buenas noches, hermanos. Que descansen. Buenas noches y Igualmente, muchas igualmente, gracias. hermanito. Sí, Bendiciones. buenas noches. Amén. Buenas Pastor. noches. Gracias, gracias. Dios les bendiga. ¿Ok? Amén. Amén. Gracias. Sí. Chao, chao.